El primer sermón del Buda Shakyamuni que contiene la esencia de todas sus enseñanzas es el Sutra de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, en el que expone las 4 nobles verdades a los 5 shramanas que lo acompañaron en sus prácticas ascéticas durante 6 años. A pesar de que Arya Satya ha sido traducido como 4 nobles verdades y su uso es común en Occidente, en realidad Arya se refiere a la persona noble que comprende estas 4 verdades. Sería más exacto decir 4 verdades conocidas por el noble, haciendo referencia a la nobleza espiritual. Arya es un término tomado por los budistas de la cultura india para sus santos y utilizado técnicamente para señalar a la persona que ha percibido la realidad y se ha convertido en un noble. En la estructura de 4 pasos del camino a la santidad, Aryapugdala, un Arya es una persona que ha completado por lo menos el nivel de alguien que entra en la corriente, Srotapana. Los otros 3 son aquel que regresa una vez, Sakerdagamin, el que ya no regresa, Anagamin, y la persona realizada, Arhat. Las 4 verdades son, primero, Dukkha, la noble verdad del sufrimiento. Segundo, Samudaya, la noble verdad del origen del sufrimiento. Tercero, Nirodha, la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Cuarto, Magga, la noble verdad del camino que conduce a la liberación del sufrimiento. De acuerdo con el texto, estas verdades deben ser realizadas en 3 aspectos cada una. Primero, la reflexión, es decir, comprender cómo esa verdad actúa en nuestra vida cotidiana. La experimentación es el segundo punto, ¿sí? Directamente entrar en la enseñanza de esa verdad, experimentar esa verdad en nuestra cotidianidad. Y tercero, el saber, el comprender, que es el reconocimiento e incorporación profunda de su significado en nosotros mismos. La noble verdad del sufrimiento, dukkha, es la primera noble verdad y aunque dukkha es tradicionalmente traducido como sufrimiento, en realidad hace referencia más a una condición de irritación, incomodidad, insatisfacción, condiciones que perpetúan el sufrimiento. Aquí dukkha no se refiere al dolor, que es una condición natural de la vida. Para entender el concepto de irritación, podemos mirar el comportamiento de las células. La biología nos enseña que cuando una célula encuentra un ambiente tóxico o irritante, para protegerse cierra la membrana, bloqueando la interacción con el entorno. Esto le permite protegerse del factor irritante. Pero si éste subsiste por un periodo prolongado, la célula deja de recibir nutrientes por mucho tiempo y está en peligro de morir. Así, dukkha es cerrarse, ¿sí?, en la idea de un ser independiente y autónomo para protegerse de la incomodidad, pero esto en sí mismo es aislarse de la realidad circundante, es insatisfacción, sufrimiento. De acuerdo con el budismo, existen 3 aspectos de dukkha que son: primero, el sufrimiento ordinario; segundo, el sufrimiento debido al cambio; y tercero, el sufrimiento en tanto que estado condicionado. El sufrimiento ordinario tiene que ver con el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, ¿sí?, que son aspectos de la vida por los que sufrimos. Y también todas las formas de sufrimiento físico y mental conocidos. Con respecto al sufrimiento debido al cambio, ¿sí?, cuando se está en una situación alegre o agradable, cuando se está en un estado de felicidad y esta situación se transforma en algo desagradable, la sensación de pérdida produce sufrimiento. Estos 2 primeros aspectos de dukkha pueden ser comprendidos en el sufrimiento de la vida cotidiana. Los vivimos a diario. Y finalmente tenemos el sufrimiento en tanto que estado condicionado. Y el budismo nos dice entonces que todas las existencias tienen 3 características en común, que son los 3 sellos de la existencia o Trilaksana. Primero, son impermanentes. Segundo, están atadas al sufrimiento. Y tercero, carecen de identidad individual. Para el budismo no existe un yo separado de la totalidad como entidad estable.
Lo que parece ser un individuo es la manifestación instantánea y siempre cambiante de los 5 agregados psicofísicos, los 5 skandhas o elementos constitutivos del ser humano. Así, el apego a la individualidad, al error de considerarse algo separado, a la diferenciación con lo demás, son factores de sufrimiento. La existencia condicionada por su mismo estado cambiante es dukkha. Los 5 agregados son rupa, que tiene que ver con el cuerpo y la forma física. Segundo, vedana, que son las sensaciones. Tercero, sanak, las percepciones. Cuartos, los samskaras, que son las formaciones mentales. Y vijnana, que es la conciencia. Los agregados también son llamados upadana skandha, los agregados del apego, el aferramiento a la identidad que produce sufrimiento. En un texto, el Buda dice a Radha, un discípulo suyo, que los 5 agregados son Mara. Mara representa el mal, el demonio, el destructor. Así, uno de los apelativos de Mara en la literatura mahayana es Skanda Mara, el Mara de los agregados. Y en el primer sermón de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, Buda dice que los 5 agregados del apego son dukkha, insatisfacción o sufrimiento. Mara simboliza el constructor del yo, en realidad es el ego. El primer agregado, rupa, de la forma, es el aspecto tangible de la naturaleza. Este agregado es el más claro de identificar, está asociado directamente con la materia y de acuerdo a su composición se divide en materia fundamental y materia derivada. La materia fundamental comprende los 4 elementos, cada uno con sus características esenciales. Así, la tierra simboliza la solidez, el agua, la humedad, el fuego, el calor y el aire, la movilidad. Esos son los aspectos de la materia. En la materia derivada se encuentran las diferenciaciones de género, masculino o femenino, y pertenecen a este agregado las cualidades de la materia compuesta o 3 rasgos de la existencia, los 3 sellos que habíamos hablado: impermanencia, sufrimiento y ausencia de identidad permanente y estable. También están contenidos en el cuerpo los 6 órganos con sus respectivos ámbitos y objetos sensoriales. Entonces, en el ojo está lo que permite ver y los objetos correspondientes son las formas visibles y los colores. En el oído está lo que permite oír y sus objetos son los sonidos. En la nariz está lo que permite oler y sus objetos son los olores. En la lengua está lo que permite degustar y sus objetos son los sabores. En el cuerpo está lo que permite tocar y sus objetos son los objetos tangibles. Y en la mente lo que permite pensar y corresponden los objetos mentales. Manas es el nombre que se le da al órgano mental. El mundo material, manifiesto, tanto en su aspecto exterior como en el exterior, forma parte de este primer agregado de la forma. Segundo, tenemos el agregado de las sensaciones. Las sensaciones son lo que nos permite tener una diferenciación en el momento en que los 6 órganos sensoriales entran en contacto con los objetos correspondientes. Siempre son referencias relativas y dependen de extremos y dicotomías. Las sensaciones están divididas básicamente en 3 tipos, según el budismo: agradables, desagradables y neutras. En el caso de la mente y su contacto con los objetos mentales, las sensaciones producidas en este ámbito siempre están en dependencia de los 5 otros órganos y de sus relaciones con los respectivos objetos. El conocimiento del mundo, el aprendizaje y la experiencia dependen de los 5 sentidos físicos corporales, pero se concretan en la mente. Tercero, tenemos el agregado de las percepciones. Al igual que las sensaciones, dependen de las 6 facultades, los órganos sensoriales y objetos sensoriales externos. Son la forma como nos relacionamos con el mundo exterior.
La percepción relaciona la sensación del observador con la forma manifiesta del objeto sensorial, rupa. La percepción recurre siempre a la referencia mental de un objeto y lo compara con la sensación del nuevo objeto. El yo empieza a solidificarse en la percepción al apropiarse de la forma percibida y congelarla, enriqueciendo la referencia con nuevas características y así tiene un marco de referencia más amplio. En la medida que la referencia tiene cualidades de forma, tamaño, valor, etc., el yo va ampliando sus fronteras. Por contraposición, la liberación del yo empieza cuando la percepción no tiene referencia y por lo tanto no se fija en el objeto, ¿sí? No lo atrapa en la mente como algo permanente y estable. Cuando se tiene la percepción de un objeto por primera vez no existe juicio de valor sobre este. Es la percepción antes de ser procesada por la mente conceptual. Sin embargo, es precisamente la percepción primera de un objeto con las características propias del instante, como el medio ambiente, el estado anímico, las primeras sensaciones que se tienen de ese objeto, lo que va a condicionar todas las posteriores percepciones de objetos similares. Los objetos, antes de ser percibidos por primera vez, no tienen nombre, pertenecen al mundo de Sunyata, lo no manifiesto. Cuando la percepción se apropia del aspecto manifiesto de Sunyata y lo nombra, lo convierte en un fenómeno con pretensiones de objeto permanente y de ahí el apego a las formas. Los 5 aspectos de la percepción son, primero, manifestación, el objeto puede ser percibido. Segundo, no manifestación, el objeto no puede ser percibido. Tercero, los criterios, definición semántica del objeto, el objeto se hace lenguaje. Cuarto, las nociones. Comparar el objeto con otros similares, grande, pequeño, frío, caliente, etc. Entonces ahí entramos en el ámbito de la dualidad, ¿sí? Más grande que esto, más frío, etc. Y finalmente está el quinto aspecto que es sunyata, la vacuidad. Y ya no hay necesidad de aferrarse a las relaciones que justifiquen el yo. El objeto no se relaciona más con el yo como algo separado. Eso es cuando es una percepción sin juicio de valor, sin conceptos. El cuarto agregado es el agregado de las formaciones mentales o samskaras. Este agregado comprende todos los aspectos e impulsos de mente y cuerpo, aquellos que producen karma, ¿sí? Karma es acción con una dirección que está determinada por la voluntad, ¿sí? Significa acción volitiva, acción que surge de la intención, que puede manifestarse exteriormente como acciones corporales o lenguaje, o permanecer internamente como no expresada, pensamientos, deseos y emociones. El Buda distingue el karma en 2 tipos éticos principales. Karma no saludable, ¿sí? Que son las acciones arraigadas en estados mentales de avaricia, odio y engaño, y el karma sano, que son las acciones arraigadas en estados mentales de generosidad o desapego, buena voluntad y comprensión. Acciones voluntarias que una persona realiza en el curso sin su rastro, pero una vez realizadas dejan huellas sutiles en la mente, semillas con el potencial de llegar a buen término en el futuro cuando se cumplan las condiciones propicias para su maduración. Entonces están las semillas kármicas que son el resultado de nuestras acciones, ¿sí? Y cuando las condiciones están dadas, esas semillas germinan, ¿sí? Y se manifiestan los frutos del karma, que se llaman vipaka. El origen de la palabra karma está en la raíz sánscrita kr, que significa acción o movimiento. La voluntad como iniciadora del movimiento es una actividad puramente mental y de ella surgen las acciones del cuerpo, de la mente y la palabra, sange en japonés, ¿no? Las 3 acciones que producen karma. El budismo enumera 52 actividades mentales comprendidas en los samskaras, entre las que encontramos la voluntad, la determinación, la confianza, la sabiduría, la ignorancia, la vanidad, la energía, deseo, repulsión,
odio, idea de sí mismo, etc. En la bibliografía incluimos un listado de los 52 samskaras, y hay que entender que cada escuela tiene una clasificación diferente. Entonces, esta que incluimos en la bibliografía es solo una visión, el de la escuela Theravada. Acto voluntario se refiere a la dirección de las acciones, a la intencionalidad, a la búsqueda de un resultado como consecuencia de la acción. Y voluntario no significa necesariamente consciente, ya que si buscamos un resultado en la acción, ya de por sí tiene una dirección de recompensa. Cuando se habla de formaciones mentales, no se limita esto al pensamiento racional, que tan solo es un aspecto de los samskaras y no la totalidad. En el capítulo del origen del sufrimiento se hablará más detalladamente de la ley de karma al explicar las causas interdependientes de producción condicionada. El quinto agregado es el agregado de la conciencia. La conciencia es una reacción, una respuesta a la presencia de un objeto, y su base es cada una de las 6 facultades. Así, a cada órgano sensorial está asociada una conciencia sensorial. Asvagosha dice: aquello que llamamos conciencia es el fluir continuo de la mente. Debido a que su apego está profundamente enraizado, el ser humano ordinario cree que yo y mío son reales y se aferra a ellos en sus ilusiones. Es una cita de El despertar de la fe en el Mahayana, atribuido a Asvagosha. Bhikkhu Bodhi, en el Abhidhamma Sangaha, ¿sí?, también nos dice: el análisis budista de la realidad se hace a través de la experiencia, y la conciencia es el principal elemento de la experiencia, aquello que constituye el conocimiento o la atención sobre los objetos. A cada uno de los órganos sensoriales entonces está asociada una conciencia. Entonces, al ojo, la conciencia visual; al oído, la conciencia auditiva; a la nariz, la conciencia olfativa; a la lengua, la conciencia gustativa; al cuerpo, la conciencia táctil; y a la mente, la conciencia mental. ¿Sí? Las conciencias tienen por objeto los fenómenos exteriores correspondientes. Por ejemplo, la conciencia visual tiene como base el ojo y por objeto las formas visibles. La conciencia, según el budismo, no reconoce ni diferencia los objetos, tan solo es la atención a la presencia de los mismos. Por ejemplo, cuando el ojo entra en contacto con el color azul, la conciencia visual aparece como pura atención a la presencia del azul. Sin embargo, no reconoce el color como azul. El reconocimiento es un atributo de la percepción. Así, la conciencia visual en sí misma es el acto de ver. En palabras del Buda, citado por Rahula, ¿sí?, un fuego puede ser nombrado de acuerdo al combustible que lo alimenta. Por ejemplo, fuego de madera, fuego de paja, etc. Así, la conciencia recibe el nombre de acuerdo a la condición que la origina, conciencia visual, etc. De igual forma que si no hay combustible, no hay fuego; si no hay objeto exterior, no hay conciencia del objeto. Por otra parte, un fuego de madera puede encender la paja; no obstante, cada fuego arderá por sí mismo y será nombrado por el combustible que lo alimenta. De igual manera, cuando el objeto exterior cesa, la conciencia asociada cesa. La primera noble verdad del sufrimiento muestra la existencia del individuo como algo puramente puntual. No existe continuidad, sino permanente transformación. Las existencias entre las que se encuentran los seres humanos están en permanente transformación, y su aparente continuidad depende de la producción condicionada que está impulsada por el apego a la existencia. Para Dogen, la vida surge y perece instantáneamente, momento a momento, y nunca permanece. ¿Sí? Y él dice que hay 65 setsunas que surgen y son aniquiladas en un tanji. Sin embargo, la persona ordinaria no puede comprender esto debido a su propia ignorancia.
Aunque un día y una noche están comprendidos por 6.400 millones de setsunas y que los 5 skandhas aparecen y desaparecen, la persona no conoce estos hechos. Qué vergüenza de todos aquellos que desconocen sus propios nacimientos y muertes. Esto es una cita del maestro Dogen en el texto Shuke Tokudo. Setsuna es una expresión japonesa para ksana, ¿sí? Y es la unidad de tiempo más pequeña, algo así como un nanosegundo. Según la doctrina budista, un pensamiento dura 60 ksanas y en cada ksana tienen lugar 900 conjuntos de surgimiento y cesación del procesamiento mental. Según el budismo existe el sufrimiento, pero no quien sufra. Existen los actos, pero no el actor, porque no hay una permanencia del yo que esté haciendo algo. Cuando se habla de transmigración, por ejemplo, no se refiere esto a una entidad estable que pasa de un cuerpo a otro, sino de una energía capaz de participar en la formación de un nuevo ser, con características del anterior, pero con una vida totalmente independiente. De igual manera que un madero encendido puede encender otro madero, la energía de los 5 agregados, alimentada por el apego al yo y por el deseo de permanencia, puede hacer que una nueva vida arda. Es la ignorancia, el desconocimiento de la no individualidad, la que hace que el ciclo de samsara, muerte y nacimiento, sea continuo. Muchas gracias.